Amén. Vamos a compartir el mensaje de la palabra del Señor. ¿Cómo recibe Casa de Jesús la palabra del Señor? Aleluya. Sí, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Bendito Padre Celestial, Dios de amor y misericordia, Señor, me constituyo en este lugar, en Añasco 10, Señor, Villa Madero, La Tablada, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Me constituyo en este lugar, Señor, como siervo tuyo para traer el mensaje, Señor, que vos pusiste en mi corazón ya hace varios días atrás. Señor, en tu nombre yo me hago uno contigo, Cristo, porque tu palabra dice que somos uno contigo, Dios. En el nombre de Jesús yo reprendo y ato todo espíritu de indiferencia, de frialdad, de sueño, de apoquía, en el nombre de Jesús, de frialdad, en el nombre de Jesús, todo espíritu de distracción. Ahora destapo los oídos espirituales, destapo los ojos espirituales para ver todo lo que tú tienes para nosotros, pero también para escuchar tu palabra, Señor, que viene del mismo trono tuyo, Señor. Padre, hoy oraba, Señor, y te decía, Señor, trae tus ovejas, trae tu gente, congrégalas, Señor, para que ellos puedan escuchar tu palabra, Dios, palabra que tú pusiste en mi corazón. Declaro, Señor, que cada uno de estos corazones, Señor, son tierra fértil, son tierra preparada, Señor, para recibir esta semilla que es tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Acompáñeme, abra su Biblia, acompáñeme, trajo su Biblia, acompáñeme, vamos a leer la palabra del Señor. Ayer tuvimos un culto precioso, bueno, vine encendido fuego y tengo unas ganas tremendas de predicar, así que ayer prediqué, hoy también voy a predicar el domingo, así que tengo unas ganas tremendas de compartir lo que Dios puso en mi corazón. Y hoy el mensaje que el Señor me ha dado, lo he titulado, ahí me van a ayudar los chicos en pantalla, lo he titulado Hipotermia Espiritual. Hipotermia espiritual, y abajo, ahí está, yo no lo tengo, pero acá sí, abajo dice, ¿cómo llegué a esto? Hipotermia espiritual, ¿cómo llegué a esto? Hablando con mi esposa, ustedes saben que ella es una profesional, entonces le digo, mami, ¿qué significa la hipotermia? Porque yo tenía algo en claro, pero ella fue bien específica. Y también lo he buscado en el diccionario. Por eso el mensaje de hoy, hipotermia espiritual, ¿cómo llegué a esto? ¿Cómo llegué a enfriarme? ¿Cómo llegué a tener esta hipotermia de frío? La baja temperatura. La hipotermia es una urgencia médica. ¿Qué es la hipotermia? Una urgencia médica que ocurre cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que produce. O sea, nuestro cuerpo está preparado, está diseñado, diga conmigo, mi cuerpo está diseñado por Dios para nivelar tanto lo frío como lo caliente. Mire qué inteligente que fue Dios, ¿no? Porque estamos preparados. Y mire que nosotros, el argentino, está preparado para eso, No tanto su pastor, que el cambio de clima siempre vive resfriado. Pero bueno, hoy hablaba con Gastón y Mari y le dije que la pandemia, el virus, el COVID me dejó así. Yo no estaba nunca así. Sí, bueno, sabemos que los años tampoco nos vienen solos. Sí, no es fácil llevar estos 28 años encima. No vienen solos. Pero me resfrío muy rápido, estoy muy congestionado. Hace varios días vengo así, no me puedo recuperar. Entonces, fíjense que el argentino está preparado para cualquier cosa. El argentino no domina el mundo porque no quiere. Tenemos 4 climas, ¿sí? Verano, el otoño, el invierno y primavera. ¿Sí? 4 estaciones en este continente. Por cierto que cuando entramos del invierno a la primavera nos resfriamos por el polen de las flores, las plantas se van preparando. Pero Dios fue sabio para preparar el cuerpo humano para que pueda nivelar la temperatura. Entonces, la hipotermia es una urgencia médica que ocurre cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que produce.
lo que provoca una peligrosa disminución de la temperatura corporal. El cuerpo, ¿cuál es la temperatura ideal, pastor, de un cuerpo? La temperatura ideal del cuerpo es de 36 grados, ni más ni menos. Esa es la temperatura ideal. Igual que la temperatura para el agua, para el mate, ¿cuántos son? 85, 90 grados, más o menos. Bueno, la temperatura del cuerpo humano son 36 grados. Esa es la temperatura ideal. El cuerpo, perjudicado con la hipotermia, ¿en qué se transforma? En débil. La hipotermia, si una persona sufre de hipotermia, se vuelve débil. ¿Alguien vio la película esta de los rugby uruguayos? ¿Viven? Es una película documental. Si no la vieron, bueno, sería bueno que la vean, ¿sí? Es un equipo de rugby de Uruguay que tenían que ir a Chile. Entonces el avión se estrelló en las cordilleras de los Andes. Sí, bueno, muchos de ellos no solamente murieron por el impacto del avión en las cordilleras, en la montaña, en un lugar donde era imposible acceder, sino que también muchos murieron por hipotermia. La hipotermia provoca una insuficiencia del corazón. Otros síntomas de la hipotermia, del sistema respiratorio total. Eventualmente, después de todo eso, no solamente la insuficiencia del corazón, sino del sistema respiratorio. Después de eso, ¿qué viene? La muerte. En nuestra caminata, en nuestra manera de caminar en la fe, a veces nos encontramos luchando con debilidades espirituales que terminan siendo frágiles a nuestra vida. Y es crucial poder identificar, es crucial que nosotros hoy podamos identificar cuáles son esos síntomas que nos llevaron a sufrir la hipotermia espiritual. Esto no es de la noche a la mañana. Uno no peca de la noche a la mañana. No es que uno va caminando, como dice el predicador, como es Dante Gebel. No dice que va caminando así, ¡pum!, cayó, pequé. No. El pecar tiene muchas veces escalones, ¿sí? No es que de la noche a la mañana uno se cae en una hipotermia espiritual, sino que hay consecuencias. Hay causas que nos llevan a después vivir una vida de hipotermia espiritual. No es de la noche a la mañana. Diga conmigo, no es de la noche a la mañana. ¿Sí? Y hoy vamos a ver algunas causas y también aprender cómo superarlas a través de la palabra del Señor, a través de la sabiduría de Dios y a través del poder de Dios. Por eso, para aquellos que anotan, número 1, ¿por qué estamos débiles espiritualmente? Número 1, primera causa de la hipotermia espiritual, ¿sabe cuál es? Es por la inexperiencia en la palabra de Dios. En la inexperiencia de la palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Tal vez usted la tiene en su casa. Hoy dejé a mi esposa para que se vaya a trabajar a Liniers para que tome el tren. Y al costado mío venía una camioneta, una Amarok. Atrás, la foto del Gauchito Gil y la foto de San La Muerte. Entonces, ¿qué hago? Me corro de carril. Y adelante mío venía un cristiano, ¿sí? Venía un Chevrolet Ajip o Ajip, algo así. Y en el torpedo, o sea, en el tablero así, la Biblia. ¿Viste? Digo, acá estoy mejor. O sea, tenemos la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué pasa? A veces no la leemos. Por eso es necesario venir a la casa del Señor, para que el pastor se la lea. Porque en su casa tal vez no la lee. Suele pasar. Diga conmigo, suele pasar. Por eso, uno de los síntomas es por la inexperiencia en la palabra de Dios. Y el libro de Hebreos, acompáñeme, el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 12, dice la palabra del Señor. Libro de Hebreos 5:12 dice, el escritor de los Hebreos, que muchos dicen que fue Pablo, pero no se sabe si fue Pablo. Por
la manera que está escrito el libro de Hebreos puede decir que fue Pablo, pero ninguno puede certificar a ciencias ciertas que fue el apóstol Pablo que escribió Hebreos. Por eso decimos el escritor del libro de los Hebreos. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. O sea, ¿qué está diciendo el escritor? Ya ustedes, pudiendo ser hoy maestros, les es necesario de nuevo tener la necesidad de que yo les vuelva a enseñar los rudimentos. Cuando el escritor de Hebreos dice los rudimentos, está hablando de las bases bíblicas. Diga conmigo, bases bíblicas. Cuando la Biblia habla de los rudimentos o viejos rudimentos, está hablando de las bases bíblicas de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Sí? Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. ¿Sí? Yo puedo ver a mi nieta, como poniendo el ejemplo, a veces la pongo de ejemplo también a Sammy, la hija de Tere y de Vicente. Bueno, ahora ya Sammy ya debe estar comiendo comida sólida. Ya ahora creo que con leche le engañás el estómago. Pero si vos le das a Aline un vaso mate cocido y leche, ella va a elegir la leche. Y si le das leche va a decir, abuelo, ya está. Quiero comer arroz o fideo. Le encanta comer fideo hervido con un huevo frito arriba. Le encanta, por eso es emborrudita, come muy bien. No sabe lo que come. No sabe lo que come. Pero los niños toman la leche, pero ya una vez que toman del pecho de la mamá, después la mamadera, ya después quieren otra cosa, quieren una comida sólida, ya quieren la papilla, quieren el zapallito, ya después de eso quieren un buen puchero, un loco, una sopa, para que puedan crecer bien. Una causa fundamental de la debilidad espiritual es la inexperiencia en la palabra de Dios. Nosotros somos una iglesia bien bíblica. Y no solamente su pastor, sino que los ministros de esta iglesia enseñamos la palabra del Señor. Los mensajes que el Señor nos da, nosotros no los negociamos. ¿Y sabe una cosa? La palabra de Dios no es complicada. La palabra de Dios no hay que decodificarla. La palabra de Dios, ay, yo no le entiendo. No es que no lo entendés, no lo querés entender. Porque ¿qué pasa? ¿Por qué a veces cuando armamos estudios bíblicos y decimos, miren hermanos, que tal día va a estar el maestro Lucas enseñando tal libro de la Biblia, no viene toda la iglesia? ¿Por qué usted se imagina que pasa eso? ¿Porque hay desinterés? Puede ser. Pero ¿sabe lo que pasa muchas veces? Es que muchas veces no queremos conocer la Biblia. No es solamente leerla, sino que no queremos conocerla. ¿Por qué? Porque por medio de la Biblia, ¿a quién conocemos? A Dios. Por medio de la Biblia, ¿qué se nos caen a nosotros? ¿Qué se nos caen cuando leemos la Biblia? ¿Qué se nos caen de los ojos a nosotros? Las vendas, las vendas mágicas. Al conocer la palabra de Dios, nuestras vendas mágicas se caen. Entonces, cuando la palabra de Dios hace mella en tu corazón, es porque Dios te está hablando y te está diciendo, esto está mal, lo tenés que cambiar. Ay Dios, pero yo te dejo todo, pero esto no, Señor, porque esto me encanta. ¿Cuánta gente en este tiempo ama sus cadenas? Las ama sus cadenas. Ay, yo amo mis cadenas. Le encantan sus cadenas. No, son aquellas cadenas que te atan, que no te hacen libre. Por eso, la palabra, ¿qué es lo que hace? Te revela a tu Dios. Te revela a tu papá. Te inspira, te anima que puedas tener relación con Dios. Entonces, cuando vos conoces a Dios, dejas de hacer cosas que a Dios no le agradan, porque Dios es bueno.
Y como dice una canción que me encanta mucho, de un hombre que está en la presencia de Dios, la letra dice: ¿cómo yo he de pagarle mal a aquel que me hizo tanto bien? Entonces, cuando vos lees la palabra de Dios y vas a desobedecer o vas a pecar contra, Dios va a decir: no, esto Dios no lo quiere, entonces yo lo dejo, no lo quiero. ¿Cómo yo he de pagarle mal a aquel que me hizo tanto bien? ¿Me explico? Eso, ¿sabe cómo se llama? Es gracia, un favor no merecido. La gracia no es una licencia para pecar. El agente 007, licencia para pecar, no. Si vos sabés que Dios te va a perdonar y vivís pecando, cayendo, que no se cae de la noche a la mañana, no entendiste nada, no entendimos nada. Por eso muchas veces nos encontramos y estamos fríos espiritualmente, porque no queremos leer la palabra de Dios. Nos encanta buscar predicadores en las redes sociales que me digan lo que yo quiera escuchar. Eso es fácil, yo también. Yo sé editar video, yo busco mensajes de Dante Gebel, escucho mensajes y justo esta parte me está hablando a mí. Mira, entonces yo lo comparto para que vean. Eso es facilísimo, pero decirle a ese predicador que te lea entera o escuchá la predicación entera, no te quedes con el texto sin leer el contexto, no te quedes o no escuches solamente el texto sin leer el contexto, porque termina siendo ¿qué? Un pretexto. ¿Me explico? Toda la palabra, escuchad toda la palabra. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 nos insta a desear la leche espiritual para crecer en nuestra salvación. Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada? Es la palabra de Dios. Veníamos en la ruta, no hoy veníamos, sino que íbamos en la ruta. Entonces, claro, yo venía con la camioneta y venía con una casa rodante. ¿Sí? Yo en la camioneta puedo, según lo que diga, puedo ir a 100, 120, pero si vengo con una casa rodante más de 70, más 80, no sube, no anda esa camioneta. Entonces yo veía que me estaban haciendo señas de atrás, tic, tic, con las luces. Pup, pup, pup. Entonces, ¿qué hago yo? Le hago guiño para que pase. Entonces pasa. Cuando veo, iba un camión de leche. Se ve que salía de los tambos de una empresa, La Serenísima, y le digo a mi esposa: ese camión debe ir lleno de leche. Entonces le digo a mi esposa: de ese camión seguramente lleva leche pura, pero cuando llegan a la fábrica, seguramente de ese camión harán 4 camiones más, porque la diluyen. Esa es la leche diluida, ¿sí? Y la leche diluida termina siendo ¿qué? Agua. Termina siendo una leche adulterada. Es lindo escuchar palabras que a nosotros nos encanten. Ay, qué lindo que estuvo hoy, cómo predicó hoy el pastor. Hoy la palabra que predicó el pastor me hizo bien. Hoy el pastor está entrando en razonamiento. Se ve que la pastora lo está tratando bien ahora. Por eso el pastor trae palabras que nos gustan. No siempre la palabra nos tiene que gustar, porque no siempre es así. Cuando Dios habla es porque quiere que nosotros edificarnos, ¿sí? Por eso tengamos cuidado, hermano, cuando nos enfriemos, ¿sí? Ojo con estar con la hipotermia espiritual, porque te enfrías, y cuando te enfrías no querés saber más nada con Dios. Y ya voy a dar otras razones de por qué. La falta de conocimiento y comprensión en la palabra de Dios nos hace vulnerables ante las dudas y los engaños. Hebreos 5:12, como leímos recién, nos lleva a que nosotros podamos no solamente tomar la leche, sino que también pedir de parte de Dios la comida sólida, no aquella que se diluye, sino que una comida sólida que nos pueda hablar, que nos pueda bendecir. ¿Cuántos están conmigo? Dicen amén. Para superar esto debemos comprometernos a estudiar y meditar en las Escrituras, permitiendo que la palabra de Dios nos fortalezca
pero también ¿qué hace la palabra de Dios? Nos fortalece, pero también ¿qué hace la palabra de Dios? Te guía. ¿Mm? ¿Qué más, pastor? ¿Qué más causa la debilidad espiritual en una vida? Punto número 2. Las influencias negativas y contagiosas. Las influencias negativas y contagiosas nos llevan hacia una hipotermia espiritual. Nos volvemos témpanos, hermanos. Nos enfriamos, y no porque estemos en invierno, porque muchas veces estamos en verano también y nos enfriamos espiritualmente. ¿A causa de qué? De las influencias negativas y contagiosas. La debilidad espiritual puede ser contagiosa cuando nos rodeamos de influencias negativas. Siempre como pastor le insto a usted que busque gente de fe, que se junte con gente de fe, que te inste a qué, a buscar de Dios, que te inste a congregarte, que te inste a orar, a leer la palabra. Un verdadero amigo es aquel que te invita a congregarte. No es aquel que comparte y te dice, estoy desanimado, no quiero ir más a la iglesia. ¿Por qué? Porque eso te contagia. Entonces, mi consejo, no te juntes con esa clase de gente. Orá por esa gente. Gente que te anime a poder crecer espiritualmente. Gente que pueda decir, qué buen testimonio que dio Alicia, qué bendición. Yo quiero eso para mis hijos. Yo quiero esto para mi familia. Gente que cuando escucha el testimonio de Juan, gloria a Dios, yo quiero eso también para mi vida. Gente que escucha el testimonio de Teresa, dice, estoy sobreabundada de trabajo. Amén, gloria a Dios, yo quiero eso también para mí. No, gente que dice, este quiere quedar bien con el pastor, ¿qué se cree? Este chupa media. ¿No? Sino con gente que te incite a ser mejor que ellos. Yo el otro día le dije que yo tengo amigos. Y con estos dedos de la mano, y me sobra todavía. ¿Sí? Son gente que me inspiran, que no hacen lo que yo digo, sino que cuando yo me equivoco me dicen, no, pastor, ¿qué te parece si lo hacemos así o asá? Esa clase de gente te bendice. Gálatas 5:9 nos advierte sobre la influencia destructora, ¿sabe de qué? De la levadura. Aquellos que están espiritualmente débiles pueden afectar nuestra propia firmeza en la fe. Es peligroso una persona que está débil en la fe, porque te puede afectar a vos también en la fe. Si no, fíjense en lo que dice Gálatas 5:9, lo dice la Biblia. Dice, un poco de levadura, leuda ¿qué? Un pedacito, leuda toda la masa. Un poquito nada más, un poquito de levadura leuda toda la masa. Por eso una persona desanimada, una persona que no tiene buenos proyectos, cuando te habla y te trata de sacarte de la iglesia, no de meterte, es peligroso, hermano. Y mi consejo como pastor de esta casa es decir, ¿sabe qué? Tome asiento. Tome asiento. Restáurese primero, después hablamos. Porque es un peligro, hermanos. Para evitar esto debemos ser selectivos. Yo selecciono a la gente que yo quiero que esté al lado mío. La selecciono, discúlpeme, pero yo soy así. No sé si usted lo hace, pero yo lo hago. Y lo he hecho y lo sigo haciendo. Tenemos que ser selectivos en nuestras amistades y asociaciones, buscando compañía que nos edifiquen y nos acerquen ¿a quién? A Dios. ¿Qué más, pastor? ¿Qué más causa la debilidad espiritual? Número 3, las distracciones de la carne, o sea, del mundo. Las distracciones del mundo y las tentaciones de la carne pueden debilitar nuestra conexión espiritual. No se puede servir a dos señores. O servís a uno o servís a otro. Lamentablemente, hermanos, no hay grises en el Señor. O es negro o es blanco. ¿Es así o no es así?
No se pueden servir a dos señores. Porque o sirve a uno o sirve a otro. Los dos no se puede. Por eso tenemos que elegir a quién servir. Jesús mismo nos advierte en Mateo capítulo 6, versículo 41, sobre la lucha con la carne. Mateo 26, 41 dice, velad. El mismo Jesús lo dice. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué está diciendo Jesús? Velen. ¿Qué quiere decir velar? Estar despierto. ¿Sí? Estar despierto en la noche. No solamente en lo físico, sino que en lo espiritual. Estar despierto, velando. Como decía el pastor recién, ¿cuánto más que se acerca la venida de Cristo a buscar a sus escogidos? El espíritu a la verdad, dice Jesús, está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Los pensamientos, ayer hablamos sobre los pensamientos, sobre lo que hay dentro de nuestro corazón, el cuartito del fondo. Bueno, ¿viste lo que hay? Tengan cuidado con lo que guardamos en el cuartito de fondo. Todos tenemos en nuestras casas un cuartito del fondo. Un par de zapatos que no usas más, una remera que ya no te entra, estás guardando, cosas viejas que vos decís, esto me va a salir para el día de mañana. No, mentira. Regálalo porque no lo vas a usar más. Las preocupaciones mundanas y los placeres temporales pueden apartarnos de una comunión profunda con Dios. Si estás preocupado por lo que pasa en el mundo, eso va a llevar a enfriar tu relación con Dios. Ayer di 3 tips para que nos podamos alejar de la preocupación. ¿Cuál era el tip número 1? No mirar noticiero. ¿Cuál era el tip número 2? No mirar noticiero. ¿Y cuál es el tip número 3? No mirar noticiero. Cuide su corazón, porque de él mana la vida. Su corazón es el motor, ¿sí? Es el motor de su vida. Si su corazón está sucio, está largo olor, así va a ser su vida. Cuide su corazón. Para superar estas distracciones debemos fijar nuestra mirada ¿en quién? ¿En el pastor? No, en Cristo, en Jesús. Cultivar una vida de oración constante. Mucha gente dejó de orar. Aunque los martes es una reunión preciosa y viene mucha gente, ¿sí? Muchos de ustedes vienen, pero hay gente que dejó de venir los martes. Entonces, ¿sabe qué? Hay que cultivar una vida de oración constante. Porque si usted no ora en la iglesia en su casa, no lo dice, no me mienta, porque Dios le ve. Usted en su casa no lo hace. Y buscar las cosas que son eternas más que las que son temporales. En este tiempo, todos están buscando las cosas que son temporales. Dios nos está diciendo que busquemos las cosas que son eternas. ¿Sí? Hagamos tesoros en el cielo. Punto número 4. ¿Qué más, pastor, causa el enfriamiento, la hipotermia espiritual? Las tentaciones que atacan nuestra vulnerabilidad. Nosotros somos vulnerables. Como hombres, como mujeres, somos vulnerables. Somos una raza caída. Somos vulnerables al pecado. ¿Sí? Pecamos, sí, pero no somos más esclavos del pecado. Pero ¿cómo nosotros podemos revertir esa situación? Estando firmes en Cristo, siendo fuertes. Las tentaciones de pecar a menudo atacan nuestra vulnerabilidad espiritual. Los sinónimos de vulnerable, ¿sabe cuáles son? Son debilidad, decaimiento, frágil, indefenso, desvalido. Los antónimos de vulnerabilidad es consistente y fuerte. Dios te quiere ver consistente y Dios te quiere ver fuerte. Juan capítulo 18 nos muestra cómo Pedro cayó en la negación de Cristo debido a la tentación. Hay un episodio que vivió el mismo Pedro, el discípulo de Jesús. ¿Lo leemos? Acompáñenme, vamos a leer la Biblia. Dice así: y seguían a Jesús Simón, Pedro
y otros discípulos. Fíjense cómo Pedro era una persona influyente, porque el escritor Juan, que escribe este evangelio, lo presenta, no le dice un tal Pedro o uno que era llamado Pedro, sino que dice Simón Pedro y otros discípulos. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, o sea, Pedro era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera. Quiere decir que existe la mujer portera. Yo no sé por qué siempre tenemos porteros, pero hay porteras, hay porteras. Ahí dice la palabra que hay porteras. Entonces, y habló a la portera y le hizo entrar a Pedro. Versículo 17. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué se imaginan que dijo Pedro? No lo soy, dijo Pedro. Es cara dura, ¿no? Había venido con Jesús. Y Pedro dijo: no, no lo soy. Están confundidos, no lo soy. No solamente miedo, mami. Ya vas a ver qué es lo que tenía Pedro. Versículo 18. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío. ¿Qué hacía? Y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. La hipotermia espiritual, ¿sabes a lo que te lleva? A estar frío. Y la frialdad espiritual, ¿sabe a lo que te lleva? A negar a Jesús. Pedro estaba frío, por eso lo negó a Jesús. ¿Dónde se puso? ¿Al lado de quién? Al lado de los alguaciles. Entonces vino la criada, la portera, y dijo: che, pero vos no andás con Jesús. No, yo no. Mientras ponía la sartén haciendo huevo frito ahí. No, nada que ver. Otra versión de la Biblia dice: pero ¿vos sos el que andás con Jesús? No, yo no. Pero si hasta tu manera de hablar te delata. Las personas que están frías espiritualmente no hablan más el lenguaje de fe. Tienen el lenguaje de desánimo. Hablan del propio desánimo que desarrollaron en sus vidas. Por eso es importante estar calientes, fervorosos en el espíritu. Hasta este momento Pedro está lleno de contradicciones. Pedro fue muy valiente con una espada en la mano, pero un cobarde delante de una sencilla sierva. Muchas veces somos valientes delante de las personas, hablamos grande delante de las personas, pero cuando los encarás de cara a cara, se hacen chiquititos. Eso te lleva a la frialdad, la hipotermia espiritual. Una persona fervorosa siempre te va a hablar bien, siempre va a tener el lenguaje de fe. Una persona que te habla de desánimo es porque tiene hipotermia espiritual. Tengamos cuidado. Sepan elegir las personas con las cuales nos juntamos. Amén. Punto número 5, último punto, póngase contento. ¿Qué más causa la debilidad espiritual, pastor? Pruebas que desafían nuestra fe. La debilidad desata las pruebas que desafían nuestra fe. Bien digo, las pruebas desafían nuestra fe. Las pruebas nunca te van a llevar a destruirte. Los momentos difíciles nunca te van a llevar a que estés destruido. Porque dice que Dios prueba nuestra fe para que seas fuerte. Porque si estás en un medio de un desierto, si estás en medio de una situación, Dios está probando tu fe para que salgas airoso, para que salgas airosa. Y cuando vos pases esa situación, esa prueba, no vas a hacer la misma. Te vas a parar y vas a decir:
ya pasé por esa prueba, ya pasé por esa dificultad. Entonces vos le vas a decir al diablo, a otro perro con ese hueso. Esta vez no. La primera caí, me dejé envolver, me dejé llevar. Pero esta vez no, Satanás. Yo sé que esto es obra del diablo para que yo me enfríe, pero yo me voy a levantar en victoria. Las pruebas que enfrentamos prueban nuestra fe y desafían nuestra diligencia en seguir a Cristo. El libro de Santiago, acompáñenme, capítulo 1, versículo 2, nos anima a considerar las pruebas como una oportunidad para desarrollar perseverancia y madurez espiritual. Las pruebas que nosotros en las cuales vivimos o transcurrimos nos llevan a desarrollar la perseverancia y también la madurez espiritual. Soy un pastor que quiero que usted madure espiritualmente. No que sea más duro, sino que usted madure espiritualmente. ¿Cuántos años de cristiano tiene usted en el camino del Señor? 2, 3, 4, 5 años. ¿Creció espiritualmente? Tenemos que crecer espiritualmente. El problema está cuando usted tiene 15, 20, 25 años y sigue siendo siempre el cristiano que son mediocres, que son aquellos mañosos que quieren imponer sus reglas. No. Hoy hablaba con una persona y le decía, bienvenido a casa, me encantaría poder trabajar juntos, pero ¿sabes qué? Quiero que ustedes primero nos conozcan, que se unan a la visión de Casa de Jesús. No que vengan a imponer, no, porque allá el pastor tanto hacía tal cosa y se tiene que hacer. No, acá hay un pastor. Acá hay un guía espiritual. No es como usted quiere. No es como usted le plazca, no. Dios es orden. Dios se manifiesta en medio del orden. Cuando Dios creó todas las cosas, el mundo entero, la tierra estaba ¿cómo? Desordenada, estaba vacía. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dice que ordenó, separó la tierra de las aguas, fue tierra, fue océano, fue mar, fue río. ¿Sí? Separó, puso orden, tiene que haber orden. Entonces, ¿qué me quiere decir la palabra de Dios? Que Dios se manifiesta en medio del orden. Y sabe una cosa, todo lo que es de Dios prevalece, todo lo que de Dios se sustenta. Aquello que no es de Dios es solamente simples emociones. Discúlpeme, pero es así. Son emociones. Y Dios nunca respalda las emociones, porque las emociones salen del corazón. ¿Y qué acabo de decirles sobre las cosas del corazón? Que tengamos cuidado, porque engañoso son las emociones del corazón, dice la Biblia. Tengamos cuidado. Santiago capítulo 1 versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Cómo? Sumo gozo. Cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. ¿Cuántos quieren paciencia? ¿Vieron? Su pastor le enseñó que cuando usted le pide paciencia a Dios, ¿qué va a tener? Más prueba. Entonces su pastor le dijo, no levante la mano cuando él dice, ¿cuántos quieren paciencia? Porque si usted levanta la mano diciendo, Señor, dame paciencia, no. La paciencia es producto de la fidelidad. La paciencia es producto de la prueba. Dios tiene que ayudarnos. Sí, Dios te va a ayudar a forjar tu carácter, porque venimos con el carácter del mundo. Venimos con el carácter de papá. Venimos con el carácter de mamá. Y Dios no puede estar en una persona que trae el carácter de mamá y papá. La Biblia dice que nosotros nos tenemos que hacer uno con Cristo, porque si no estaríamos siempre peleando con Cristo. ¿Quién va a prevalecer? ¿Me explico? En lugar de debilitarnos, estas pruebas pueden fortalecer nuestra fe si nos aferramos a Dios con confianza y buscamos su dirección. Busque siempre la dirección de Dios. Busquemos siempre la dirección de Dios. Cuando enfrentamos pruebas con la actitud correcta, nuestra fe se fortalece en medio de la dificultad. No se deje enfriar.
No se enfríe. Aquellos que han pasado por liberación, cuiden su liberación. Si el diablo viene y encuentra, los demonios encuentran la casa barrida y limpia, adornada, preciosa, como la dejó el Señor, y está vacía, ¿qué hace? Va e invita a 7 demonios peores que él y hace desastre. Si usted fue libre, cuide su liberación. Cierre puertas. No deje entrar al demonio en su vida de nuevo, porque la va a pagar muy, pero muy, muy caro. Amén. La hipotermia espiritual llevó a Pedro a negarlo al maestro. Usted dirá, no, pero yo lo amo mucho a Dios. Yo levanto mis manos, pastor. Yo adoro a Dios. Yo doy mi mejor diezmo, pastor. Porque yo, como dicen algunos, la pongo. Así hace, pongo mi diezmo. Mi ofrenda. Pero ¿de qué sirve si no estás bien con Dios? Cuida tu vida espiritual. Cuidemos nuestras vidas espirituales. Ayudemos a aquel que es nuevito en el camino del Señor. Muchos de ustedes tienen años, han pasado por diferentes iglesias. Hasta pueden llegar a sacar cuenta de decir, me fui de aquella iglesia por tal cosa, me fui de la otra por tal esto, me fui de la otra por tal esto, me voy de esta por tal. No, no llegue a eso. Déjese llenar por el Espíritu de Dios. Sujétese al Espíritu de Dios. Oremos los unos por los otros. Mezquinémonos los unos por los otros. Oren por sus pastores como sus pastores oran por ustedes y velan por sus almas. Porque el pastor es que va a rendir cuenta por cada uno de ustedes. No es el portero, sino que es el pastor al que Dios le va a rendir cuenta, le va a pedir cuenta a ver qué hiciste con tal alma. Entonces el pastor le va a decir, no, lo que pasa es que yo hice esto y lo otro. Seamos fieles al Señor. Tengamos cuidado con la hipotermia espiritual. Tengamos cuidado. ¿Sí? Seamos calientes en el espíritu, fervoroso. Lea la Biblia. Ore. Necesita ayuda espiritual, para eso estamos. Hay ministros en esta iglesia que son de confianza con los que usted puede contar. Pero elija sus amistades. No se deje llenar la cabeza. Una persona desanimada es peligrosa. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Ayúdenme a cuidar el rebaño del Señor. Siempre les digo como hermanos mayores, ayúdenme a cuidar a la gente que viene por primera vez y a honrar a Dios. Amén. Póngase de pie, Dios le bendiga.